Ahora hablamos de patología biliar. Y después de patología biliar damos un pequeño receso, ¿ya? Algunos conceptos básicos de anatomía de la vía biliar. Tiene la vesícula ahí arriba a la izquierda. La vesícula se conecta con el conducto cístico, ¿no es cierto? El conducto cístico se une con el conducto hepático. Y entre el conducto hepático y el conducto cístico forman juntos el colédoco. Ahí está el colédoco. Y el colédoco entra entre la segunda y tercera porción del duodeno y se une previamente con el conducto pancreático. ¿Ya está? Esto lo recuerdan. No olviden que la vesícula tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un bacinete como partes macroscópicas. Fondo, cuerpo, bacinete. El conducto cístico en su interior tiene un montón de valvulitas y pliegues que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Las válvulas de Heister, ¿no? Las válvulas de Heister. No confundan con las válvulas de Kerckring del duodeno, del intestino delgado, y las válvulas de Houston del recto. Ya lo veremos. Aquí es Heister. Muy bien. La vesícula en su pared, si hacemos un corte histológico y hay la tinción hematoxilina y eosina, ¿qué epitelio recubre la vesícula? Un epitelio cilíndrico, igual. En su interior tiene cierta cantidad de glándulas. Veamos, glandulita, glandulita, glandulita. Estoy encerrándolo en rojito. Por eso, al ser un epitelio cilíndrico con abundante cantidad de glándulas, que recibe el nombre de adenomas, el tumor maligno más frecuente de la vesícula es el adenocarcinoma, por la gran cantidad de glándulas que tiene, ¿ya? Y más adentro tiene unos orificios blanquitos que se les llama los senos de Rokitansky-Aschoff. Senos de Rokitansky-Aschoff. Estos senitos son importantes porque ahí se aloja la flora, hay acúmulo de flora bacteriana normal de la vesícula que en estados de inmunosupresión se vuelve patológica. Ahí se almacenan las salmonelas en los portadores de salmonelosis en su vesícula y demás, ¿ya? Ahora, los triángulos. El triángulo más conocido es Calot acá, ¿cierto? Calot, eso lo saben. ¿Cuál es? Este que estoy resaltando de amarillito, ese chiquito, el que está punteado y que he resaltado de amarillo. El triángulo de Calot tiene como límites el conducto cístico a un lado, al lado derecho, al lado izquierdo, el conducto hepático común y hacia arriba la arteria cística. Es la arteria cística el límite superior del triángulo de Calot. Pero ¿por qué hay dibujado un triángulo más grande alrededor, afuera? El triángulo más grande no es Calot. El triángulo más grande es el triángulo hepatocístico. Hepatocístico es más grande. Tiene como límites igual al conducto cístico y al conducto hepático común, pero arriba ya no es la arteria cística, sino el hígado, la base del hígado. Es un triángulo más grande que básicamente tiene una utilidad en la laparoscopía, se le llama también triángulo de seguridad. Es el famoso triángulo de seguridad o triángulo hepatocístico. Es lo mismo, ¿ya? No confundan con Calot, que es el amarillito. Listo. ¿Quién irriga la vesícula? La arteria cística, ¿no? ¿Y de dónde sale la arteria cística? Vean de dónde sale su arteria. De la arteria hepática derecha. Arteria hepática derecha. Puede salir de la izquierda, puede salir hepática común, son variantes, pero lo más frecuente es que salga de la hepática derecha, ¿ya? ¿Y de dónde viene la hepática? Esas hepáticas, el tronco hepático este de acá, ¿de dónde viene? De la arteria hepática común, y eso viene del tronco celíaco. Ramas del tronco celíaco, 3. La arteria hepática común, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Lo vamos a ver, en estómago vamos a ver bastante del tronco celíaco, así que no se hablemos de cáncer y demás. Listo, con esta introducción de anatomía de la vía biliar, ciertos conceptos, entramos a ya patología propiamente dicha. Definamos lo que es colelitiasis. ¿Qué cosa es una colelitiasis? Simplemente cálculos en la vesícula. ¿Está? Es lo mismo que decir, es igual a litiasis vesicular. En ningún momento tiene un término que diga inflamación, ni dolor, ni nada. O sea, no es igual a la colecistitis. La colelitiasis o litiasis vesicular es el hallazgo de piedras en la vesícula y se acabó. No hay más. ¿Ya? No está inflamado, no duele ni nada. Punto.
Son de casualidad. En cambio, abajo la coledocolitiasis es el hallazgo de cálculos en el coledo. Oh, fácil hasta ahí. El tema es, y lo que les suele generar confusión, y a veces no lo tenemos muy claro, es la diferencia entre colecistitis aguda y crónica. Si bien de forma así popular se le suele diferenciar por el tiempo de evolución, pues no, que la colecistitis aguda es menos de 3 semanas, la crónica más de 3 semanas, otros dicen que no, no son 3, son 6 semanas para ser aguda y más 6 semanas, más de 6 para crónica, etc. Esa es una división muy folclórica, porque la verdadera definición de colecistitis aguda y crónica, y aquí les pongo el texto original de UpToDate, la colecistitis aguda se refiere a un síndrome de dolor en el cuadrante superior derecho, o sea, en el hipocondrio derecho. O sea, hay dolor, hay fiebre y hay leucocitosis, o sea, todos los indicadores de una inflamación de la vesícula, ¿no es cierto? Está asociada con inflamación de la vesícula y usualmente relacionado a cálculos, o sea, la colecistitis aguda es independientemente del tiempo de evolución. Basta que haya dolor, fiebre, leucocitosis. En un cuadro sobre todo relacionado a cálculos, es una colecistitis aguda. Tiene nada que ver el tiempo acá, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es crónica? Abajo, ¿qué dice? Vamos a tomar lo importante. Es un término usado para describir la inflamación crónica, la infiltración celular inflamatoria crónica. O sea, la colecistitis crónica describe un infiltrado celular crónico. ¿Y quién va a describir ese infiltrado celular? El patólogo, ¿cierto? En la biopsia, en el estudio anatomopatológico. O sea, no lo decimos ni el cirujano, ni el interno, ni nadie. Ustedes pueden sospechar clínicamente, pero el diagnóstico de colecistitis crónica lo da el patólogo. Cuando les dice, esto tiene una inflamación crónica. ¿Por qué? Porque encuentra probablemente depósito de células, ya no va a encontrar polimorfonucleares ni macrófagos, que es de una aguda. Va a encontrar incluso fibrosis, depósitos de fibroblastos, hasta colágeno se puede acumular incluso. Pero ya describe características de cronificación, ¿ya? Independientemente del tiempo, ¿ok? Generalmente está asociado con la presencia de cálculos, también dice, y está asociado a la obstrucción mecánica de la vesícula, ¿no? O, en todo caso, ataques recurrentes de colecistitis aguda. Ataques recurrentes. Tampoco está definiendo a partir de cuántos ataques se define crónica. Así que, conclusión, ¿cómo se define una colecistitis crónica? Infiltrado celular crónico ante la presencia de cálculos en un paciente con ataques recurrentes de colecistitis aguda. ¿Ya? Listo, lo vamos a practicar un poquito con preguntas y eso en su momento. Entonces, tengamos bien claro el diagnóstico. El cólico biliar que está abajo es un dolor en general localizado en el hipocondrio derecho, básicamente dolor, cólico biliar, pero que no implica necesariamente fiebre o leucocitosis. Básicamente solo el dolor. Solo duele, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, no hay inflamación de la vesícula propiamente dicha, solo duele, porque probablemente está obstruido el cálculo en el conducto cístico, ¿ya? Entonces, para cerrar este tema, la colecistitis aguda no es que el cálculo se haya obstruido en el conducto cístico, o al menos no solo eso, implica inflamación de la vesícula. Una inflamación aguda que da fiebre, que da leucocitosis, ¿ya? Si no hay ese escenario de inflamación, ¿qué cosa es? Solamente un cólico biliar. Ahorita con el manejo lo vamos a aclarar un poquito más por si quedó dudas, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los cálculos de la vía biliar? Los cálculos de la vía biliar son de dos tipos, pueden ser de colesterol, pueden ser pigmentarios. Los de colesterol pueden ser puros, a la izquierda, o pueden ser mixtos de colesterol. Lo cierto es que los puros son poquitos, no hay puros casi, la mayoría son mixtos. Y estos mixtos de colesterol son los que se ubican principalmente en la vesícula. O sea, que si les preguntan cuál es el tipo de cálculo más frecuente de la vesícula, el mixto a predominio de colesterol. Si la clave A dice mixto a predominio de colesterol y la clave B dice colesterol, van a marcar el mixto, ¿cierto? Ahora, si no dice mixto a predominio de colesterol y simplemente por ahí dice pues pigmentarios,
de urea, de ácidos, no sé, y la última que dice de colesterol, caballero, van a tener que marcar de colesterol. Pero ojo, más exacto es mixtos a predomine colesterol, ¿ya? Y luego vienen los pigmentarios. Los pigmentarios pueden ser negritos o marroncitos. Negros o marrones. Los negros, los pigmentarios negros son los que provienen por hemólisis. Pregunta típica. Los que vienen por hemólisis son pigmentarios negros. Y se suelen alojar principalmente en la vesícula, pero no son los más frecuentes, por supuesto, porque no todo el mundo tiene hemólisis, ¿cierto? Pero sí muchos de nosotros tenemos cálculos de colesterol. Y los marrones, que están a la derecha, son aquellos que predominan, ahí dice vías biliares, se refiere a las vías biliares principales, vale decir colédoco. Colédoco, conducto hepático común, ¿ya? No en la vesícula, sino en la vía biliar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el cálculo más frecuente de la vía biliar principal o del colédoco? Pigmentario marrón. ¿Cuál es el cálculo más frecuente de la vesícula? El mixto predominio de colesterol. ¿Y cuál es el que viene por hemólisis? El pigmentario negro, que se suele almacenar en la vesícula generalmente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, con esta introducción, empezamos a hablar de la litiasis vesicular. ¿Qué era la litiasis? Ni siquiera era el dolor, ¿eh? Era el simple hallazgo de cálculos. Ustedes estaban en un chequeo o practicando su curso de ecografía y de repente, encontraron un cálculo. Pero no me duele nada. Nunca, como yo meto todos los días mi pachamanca, como en cangallo todos los días, qué sé yo. ¿Qué pasa? Es una litiasis, una litiasis vesicular simple, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que hacer si es que de casualidad encuentran cálculos? Y esa pregunta se traduce en, suele decir, ¿cuál es la indicación quirúrgica de la litiasis? ¿Cuándo se opera? ¿Ok? Muy bien. Este algoritmo, para que lo lean, se entretengan ahí, vamos a interpretarlo, tomar lo importante. Es el algoritmo original. Vamos a leerlo al revés. Vamos a empezar por decir cuándo se hace colecistectomía. ¿Y dónde dice colecistectomía? Ahí y abajo, donde he envuelto en rojito, ¿no es cierto? ¿En qué escenarios se indica una colecistectomía? Extirpación de la vesícula cuando hay litiasis. Vean el cuadrito de arriba. ¿Ha tenido el paciente alguna complicación por cálculos en el pasado? Si la respuesta es sí, colecistectomía. ¿Cómo se traduce esa información? ¿Quiénes se operan? Los que han tenido en algún momento alguna complicación, ya sea dolor, ya sea colecistitis, ya sea coledocolititis, pancreatitis, lo que sea. Es decir, ¿alguna vez en su vida tuvo usted pancreatitis? Sí, listo, indicación de operar, ¿ya? Ese es un criterio. Y el otro es lo que continúa arriba en el cuadro en la pregunta. O, ¿tiene el paciente riesgo incrementado de cáncer de vesícula? Sí, se opera. Por lo tanto, traducimos al costado eso. 1, 2. ¿Cuándo se opera la litiasis vesicular? Cuando en algún momento de su vida, y no digo en algún momento de su vida, no ahorita, porque si fuera ahorita, ¿qué sería? Ya no sería una litiasis, sino una colecistitis, ¿no es cierto? Aguda, estaríamos hablando de otro escenario. ¿Alguna vez ha tenido algún problema y se curó, se solucionó solo, lo que fuere? Bien, se opera. Complicaciones en alguna vez. Y en segundo lugar, cáncer. Riesgo de cáncer. ¿Y quiénes tienen riesgo de cáncer? En principio los que han tenido antecedentes de cáncer, en la familia o qué sé yo. Sí, tengo cálculos y ¿sabe qué? Mi papá tuvo cáncer de estómago y mi mamá tuvo cáncer de mama, aunque hayan sido otros cánceres. Y yo pues tengo mis cálculos acá y de repente es una mujer. Hay que sacar la vesícula porque tiene un riesgo de cáncer. O de repente puede decirles, sí, cuando fui niño tuve una leucemia y ahora les encuentran cálculos. Entonces tiene riesgo incrementado. Antecedentes, y ahí traducimos, antecedentes o en todo caso, ¿qué cosa? Presencia de pólipos. Además de la litiasis, por ahí encuentran pólipos en la vesícula. Pero no cualquier pólipo, ¿ah? Tiene que ser adenomatoso, pero más que la estirpe el tamaño. Los pólipos mayores de 1 centímetro o en todo caso múltiples. O más de 1 centímetro o múltiples. Listo, entonces, no, pero no me duele, no, pero tiene un pólipo. ¿Se puede volver en cáncer? Listo, colecistectomía, ¿ok? Entonces, esas son las indicaciones de colecistectomía en litiasis. El resto es fluoro de up-to-date. Veamos el otro escenario de abajo, el círculo de abajo que también decía colecistectomía. Sí, ¿cuándo sí se hacía colecistectomía? Cuando hay ataques recurrentes de colecistitis.
que es lo mismo de arriba, ¿no? En algún momento había complicaciones, prácticamente traduce lo mismo. O sea, en conclusión, ¿cuáles son los dos? Cuando en algún momento he tenido alguna complicación o cuando hay riesgo de cáncer. Y así deben responder la pregunta. Esos son los que alguna vez han sido sintomáticos. Solo para cerrar este cuadrito, vean, ya, ok, a la izquierda dicen no tiene riesgo de cáncer, no ha tenido complicaciones nunca. Ok, entonces, si es asintomático, ¿qué hay que hacer? Manejo expectante. Ya está. Con eso refuerzan la idea. Si nunca le ha traído complicaciones, no le duele, no molesta, no se opera. Y con eso responden estas preguntas. ¿Claro? Listo, el resto si quieren lo leen, se entretienen leyendo. Manejo expectante puede incluir incluso manejo médico, ya como información adicional. Si tienen cálculos y no se quieren operar o no lo van a operar, ¿qué indican? Chancapiedra, ¿no? No, bueno, su dieta. ¿Y qué fármaco en todo caso puede deshacer los cálculos? ¿Que hay fármacos que lo deshagan? Sí, el ácido urso desoxicólico, ¿no? Que es un quelante un ácido biliar que puede de alguna manera disminuir el tamaño o por lo menos el número de cálculos. El manejo expectante, ácido urso desoxicólico. Ya está. Salud. Nada más eso con manejo de la litiasis vesicular. Al costado tenemos, ya entramos ahora sí a las colecistitis. ¿Ya? La colecistitis o inflamación de la vesícula puede ser de tres tipos. La colecistitis litiásica, si es que está asociada a cálculos, su propio nombre lo dice. La colecistitis alitiásica, si es que se inflama la vesícula en ausencia de cálculos. O la colecistitis enfisematosa. ¿Ya? La litiásica, fácil, es la que conocen, la que conocemos todos, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho, con Murphy positivo, después de una comida copiosa de grasas, que duele y da cierto dolor de náusea. Es la típica. Es la más frecuente, por cierto, aproximadamente el 90% de los casos de colecistitis. Es más frecuente en mujeres, sobre todo asociado a la obesidad. Punto. Eso es lo más importante. Bueno, generalmente se da por impactación del cálculo a nivel del conducto cístico, y está, y esto sí, los gérmenes más frecuentes son E. coli y Klebsiella, básicamente. E. coli y Klebsiella. Hay inflamación mecánica, hay un grado de inflamación química, bacteriana y demás. La colecistitis alitiásica, que está abajo, es la segunda en frecuencia, corresponde más o menos al 10% de los casos. Pero aquí no hay un cálculo de por medio. ¿Y por qué se inflamaría la vesícula si no hay cálculo? Pues ahí viene el tema, lo que vimos hace un rato, de la inmunosupresión. ¿Se acuerdan de los senos de Rokitansky-Ashov? Esos huequitos blancos que están ahí almacenando. Un paciente sano, no pasa nada, están ahí, pero si está inmunosuprimido, se vuelve patológico e inflama la vesícula. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando deja de llegarle adecuadamente sangre a la vesícula, la vuelve isquémica, también se inflama, ¿no? Entonces, la causa de colecistitis alitiásica que tenemos ahí, principalmente inmunosupresión. Esto van a encontrar sobre todo en grandes quemados, politraumatizados, pacientes con SIDA, diabéticos, que han recibido corticoides en grandes dosis, todo lo cual que implique inmunosupresión. Hay E. coli y Klebsiella nuevamente, sigue siendo igual que arriba, solo que pues, con más agresividad en un inmunosuprimido. Hay alteraciones vasculares, químicas, etc. Pero lo importante es que es en inmunosuprimidos. Y la enfisematosa, la colecistitis enfisematosa que está abajo, es un tipo de alitiásica en realidad. Algunos no lo consideran como un tercer tipo. Es como un subtipo de alitiásica, por ejemplo. Es rara, menos del 1%, y menos mal porque es altamente mortal. La colecistitis enfisematosa es causada por infección secundaria de la colecistitis por bacterias formadoras de gas. Aquí no es E. coli y Klebsiella, sobre todo es Clostridium. Clostridium welchi es el nombre que les da UpToDate acá, pero en el Perú lo conocemos más como Clostridium perfringens. Pero igual es un Clostridium, ¿ah? Perfringens. No confundan con el Clostridium difficile de la colitis pseudomembranosa, ¿no? Que se ocasionaba, ¿por qué? Por el uso indiscriminado de, o en personas susceptibles de clindamicina.
Esa que le da diarrea después de clindamicina, esa es la pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿no? Este es perfringens, este es otro. ¿Y en quiénes sucede la colecistitis enfisematosa? En pacientes con diabetes. Diabéticos. ¿Ok? Que es un tipo de inmunosupresión.